Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Damos gracias al Señor, amén. Muchas gracias por compartir esta alabanza. Quiero invitarlos a que en esta noche podamos abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos en el capítulo 10, verso 16. Allí juntos podamos estar dando lectura a las Sagradas Escrituras en Hebreos, capítulo 10, verso 16, para dar lectura. Una vez hallado el texto bíblico, si dice amén, voy a entender que podemos leer. Damos lectura. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que es que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y en tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Quiero invitarles para orar. Padre, queremos agradecerte por este privilegio que tenemos de tener libertad para acudir a un lugar como este, para compartir, Señor, las Escrituras, de tener esa gracia de poder contar con las Escrituras en nuestra lengua, Señor, y también, Señor, de poder abrir libremente las Escrituras. También pedimos, Señor, en esta hora de tu gracia, para que nos sea revelación y entendimiento de las mismas, por medio de la obra del Espíritu Santo y a través de los dones que tú estableciste en la Iglesia, para el perfeccionamiento de los santos, creyendo que al dar gracias y pedir por todo esto,
tú nos oyes y así como nos oyes también nos respondes, por lo cual te agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, en el día de hoy nos hemos estado refiriendo respecto de lo que es cuando nosotros entendemos un texto bíblico fuera del contexto de todo lo que la Biblia nos enseña, cómo podemos empezar a armar doctrinas, ¿no? Hoy en la mañana citábamos el texto bíblico del apóstol Pedro, cuando él, después de dar su discurso en el día del Pentecostés, los israelitas, abrumados por las palabras que habían oído, compungidos en su corazón, dijeron: varones, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Entonces recibiréis el don del Espíritu Santo, el don de una vida inmarcesible, una vida nueva. Y cómo de esos pasajes muchas veces se han hecho doctrinas, ¿no? Tal es así que hoy por hoy hay una iglesia que es conocida como la iglesia de los unitaristas, que creen solo en Jesús, y que ellos justamente, su misión no solamente es hablarle a las personas que no conocen nada de Jesús, sino aún aquellos que son hermanos de lo que podríamos conocer hoy día como la confesión evangélica, diciéndoles que no son salvos, porque están mal bautizados, porque fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pedro enseñó que había que bautizarse solamente en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. Entonces, tomaron un texto para hacer una doctrina, de ahí enseñarla, y no solamente en base a ese texto, sino a otros con los cuales fueron. Pero el mismo Pedro, y hoy lo compartíamos en su carta, dice: el bautismo que ahora corresponde a esto no quita la inmundicia de la carne, sino que es la aspiración de una conciencia limpia delante de Dios. Si una persona piensa que por el hecho de bautizarse ya es limpia del pecado, se va a descubrir seguramente prontamente que el pecado le sigue asediando y que la maldad sigue estando en él o en ella, ¿no es cierto? Pero de ahí se ha hecho una doctrina, y el punto tal que ha crecido, así como también dentro de lo que es la confesión católica, también esa misma doctrina se ha inculcado dentro de las filas del Evangelio, ¿no? ¿En base a qué? A que si tenemos un abogado para con Dios, nuestro Señor Jesucristo, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Entonces de ahí la confesión. O sea, el catolicismo es muy común, al punto tal que hay un lugar específico, a lo cual se denomina, creo, ¿no? Nunca fui profesante del catolicismo, pero algo he oído, que se llama el confesionario, ¿no es cierto? Que ahí acude la persona y hay un ministro ordenado del otro lado que le escucha, y luego le da una penitencia. Sin embargo, aunque hoy en las iglesias evangélicas no hay un confesionario, pero muchas veces se inculca a que se ore y que se tome la oración que hacía David: líbrame no solamente de mis pecados, sino de los que me son ocultos. Entonces hoy compartíamos cómo podemos nosotros tomar conocimiento de si algo nos es oculto. Hay personas que son sumamente orgullosas o vanidosas y ni cuenta se dan de ello, sino todo lo contrario. Ellos, según su concepto de sí mismo, son personas correctísimas. Sin embargo, su orgullo y su vanidad ha llevado y lleva muchas veces a menospreciar lo que otras personas pueden tener para ellos.
Y eso se va repitiendo en muchos de nosotros. Entonces, la confesión no nos limpia, no cambia nuestra situación. Por cierto, a su vez, si yo no me doy cuenta de cuán orgulloso soy, de cuán vanidoso soy, lo más seguro es que no lo vea en mí como un pecado. Y ni que hablar de lo que social o culturalmente comienza a ser aceptado, ¿no? O sea, hay cosas que hoy en la sociedad están siendo aceptadas que hace 20, 30 años atrás escandalizaban. Hoy ya no escandalizan. Y las próximas generaciones van a estar mucho más familiarizadas con ese tipo de prácticas, con ese tipo de lecciones, porque social y culturalmente ha ido cambiando la sociedad. Entonces ya no van a verlo como un pecado. Es más, como decíamos, estuvimos en la ciudad de Colonia, y la ciudad de Colonia se vistió con la bandera arcoíris. Los comercios, los edificios municipales, las avenidas principales, todas. Yo no sé qué día es el que se celebra el orgullo gay, pero por lo visto en Colonia es muy fuerte esto. No sé si por una cuestión atractiva, turística o qué, pero lo cierto es que acá, por ejemplo, no lo he visto todavía, de tanto manifiesto, como para embanderar toda la avenida principal de esa ciudad. Entonces, con el correr del tiempo hay cosas que socialmente y culturalmente van a comenzar a ser aceptadas en la conciencia. Y esto no solamente va a involucrar a la gente que está fuera de la iglesia, sino también aún dentro de la iglesia. Al punto tal que algunos van a argumentar aún con conocimiento bíblico, citando algunos textos bíblicos, van a argumentar. Entonces, ¿qué es a lo que me estoy refiriendo? Que no es el hacer lo que a mí me va a limpiar de pecados. No es lo que yo haga, sea que me bautice, que confiese o no confiese, sino lo que me limpia de mis pecados es el hacer no mío, sino el hacer de Dios. Por eso cuando leemos en el capítulo 10, dice, y con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Y este es el pacto que haré con mi pueblo en aquellos días. Escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Cosa que hoy nosotros tenemos por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque al haber aspirado a una conciencia limpia, al tener un pensamiento puesto en Dios, al tener una diligencia por buscar al Señor, no es porque somos personas que nacimos en piedad. Nosotros nacimos en pecado, en maldad fuimos formados y en pecado fuimos concebidos. Pero al haber tenido un nuevo nacimiento, hubo un cambio en nuestra naturaleza, al haber sido engendrados por Dios, y eso aparejó en nosotros una nueva manera de pensar, un nuevo pensamiento, un nuevo sentimiento, que antes no lo abrazábamos. Estábamos lejos de querer aún abrazarlo. Y aún hoy día, teniendo ese pensamiento nuevo, teniendo ese sentir que es dado por Dios, seguimos teniendo el combate de la carne, al punto tal que si damos rienda suelta o libertad a la carne, lo que menos hacemos es pensar en Dios, ¿no es cierto? Lo que menos hacemos es pensar en Dios. Acá podemos explayarnos, podemos hablar, podemos tener un pensamiento en las Escrituras, recrear nuestra alma y recrear nuestro espíritu. Pero si este lugar fuera lo que era hace 50 años atrás, ustedes saben que este lugar hace 50 años atrás era un bar, un lugar de copas. Se vendía acá alcohol. Si este lugar fuera un bar, un lugar de copas, como lo era hace 50, 60 años atrás, seguramente no estaríamos recreando nuestra alma, ni nuestro espíritu, ni pensando en Dios. Estaríamos hablando sandeces, estaríamos bajo los efectos del alcohol, pensando en
en divagues, en la vanidad de nuestra mente estaríamos. La razón por la que hoy y en este momento nosotros nos recreamos en nuestra alma y nuestro espíritu se recrea, es porque lo que estamos compartiendo, lo estamos compartiendo por medio de la fe y nos lleva a conectarnos con Dios. Por eso es que son momentos que valoramos, que apreciamos y que son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque no vivimos solamente de pan. Vivimos también por la palabra viva que permanece para siempre, que es el alimento para nuestra alma. Y en algún lugar Dios la suministra. A un lugar Dios la envía. ¿Dónde Él envía esa palabra? Justamente en el lugar en el que está su pueblo reunido. Cuán hermoso, cuán bello es ver al pueblo de Dios unido, decía el salmista, ¿no es cierto? Es como el buen aceite que desciende de lo alto, de la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Allí es donde Dios envía salvación y vida eterna. ¿Cómo puede ser salvo una persona hoy día? Por el oír de la palabra de Dios, a través de la fe. Dios ha dado que el hombre sea salvo mediante la fe. Y la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, esta es la razón por la que nuestra alma se recrea, nuestro espíritu se fortalece. ¿Por qué? Porque nos conectamos por medio de la fe para compartir, según la actividad propia que cada uno de nosotros tenemos, mediante la fe que tenemos en común, la gracia de Dios. Un hermano canta, otro hermano profetiza, otro hermano alaba, adora, ora. Y esas son las prácticas que tenemos de nuestra fe que llevan a recrear nuestra alma y nuestro espíritu. Y es una necesidad hoy. Es una necesidad en nosotros a causa de ¿qué? Del nuevo nacimiento, del cumplimiento de lo que la Escritura dice. Y este es el pacto que haré con ellos en aquel día. Pondré mi ley y mi espíritu en su mente y en su corazón. La escribiré. Entonces, nuestro corazón tenía una inclinación hacia lo malo. Y nuestra mente estaba entenebrecida. Sin embargo, al haber sido lavados con la sangre de Jesucristo, recibimos un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y dice y añade aún el Espíritu Santo, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, lo que nos ha limpiado de los pecados no es el bautismo como tal vez piensan algunas religiones pseudo-cristianas hoy en día, que dicen si no eres bautizado en el nombre de Jesús no eres salvo, o como otras que si no confesamos nuestro pecado, entonces no podemos ser perdonados. Lo cierto es que nosotros no es que somos perdonados, fuimos lavados. Los pecados no se pueden perdonar, los pecados hay que lavarlos, hay que pagar por los pecados. Es una mancha, hay que lavar y no se pueden lavar si no es con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Estás comprendiéndolo? Por eso es que el error de tantos que creen que sus pecados se van a lavar por el hacer de ellos. Entonces, o piensan en que se tienen que bautizar, piensan que tienen que confesar, y ese es un error. No es por nuestro hacer, sino es por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aquí es donde quiero en esta noche profundizar un poco más. Y es en aquello que nos dice, por medio, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y ahí en el versículo 20 añade algo, por el camino nuevo y vivo que se nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
Cuando nosotros leemos la Escritura, dice que la plenitud de la deidad de Dios habitó corporalmente en Jesucristo, ¿cierto? Sin embargo, esa deidad no era revelada a los hombres, sino era revelada por medio del Espíritu de Dios. Por eso cuando Pedro tuvo la revelación de que Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, dijo: bienaventurado eres Pedro, pues no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es más, ellos tuvieron la oportunidad, Pedro, Juan, Jacob, de tener una visión en el monte de la transfiguración, en donde la deidad del Señor Jesucristo se dejó ver a través del velo de la carne. ¿Por qué? Porque el velo de su carne no le permitía a los hombres ver quién era el que hablaba con ellos. Por eso, cuando estaba en el pozo de Samaria hablando con la mujer samaritana, le dijo: dame de beber esa agua para que nunca más vuelva a este pozo. Le dijo: si conocieras el don del que habla contigo. O sea que, ¿qué es lo que estaba mostrando? Que si no le era revelado, no había manera en que pudieran ver más allá del velo. ¿Qué era lo que veían en ese hombre? Un hombre común, el hijo de José, el carpintero, cuyas hermanas y hermanos vivían en medio de ellos. Pero cuando se abrió el camino nuevo y vivo a través del velo de su carne, muchos que estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, muchos que no teníamos ni siquiera entrada, no sabíamos que había un lugar santísimo, hoy podemos acercarnos con confianza a través del cuerpo de carne de Jesucristo. Por eso es que nosotros también celebramos la Cena del Señor diciendo: este pan es el cuerpo de nuestro Señor. Esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Porque mediante su sangre nosotros hemos recibido el perdón de los pecados, pero por medio de su vida. Quien estaba escondida detrás de un velo, que si no les era revelada por Dios, no sabían quién era el que hablaba con ellos, por eso podían menearle la barba, por eso podían escupirle, por eso podían decirle: profetiza, dinos quién es el que te ha golpeado. ¿Por qué? Porque estaba puesto el velo, entonces no podían ver lo que había más allá del velo de esa carne. Otros decían: tanto salvaste y no te puedes salvar a ti mismo, bájate de la cruz y creeremos en ti. No podían ver más allá del velo. Pero cuando el velo se rasgó y se abrió este camino nuevo y vivo, los que no podían ver a través del velo comenzaron a mirar. Comenzaron a mirar y pudieron tener las primicias de esta nueva vida mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermana querida y hermano querido, qué maravilloso es saber que lo que otros hombres no pudieron ver ni comprender, por eso Jesús dijo a sus contemporáneos: muchos reyes y profetas quisieron ver un día del cual vosotros veis y oír, un día de lo que vosotros estás oyendo, y no lo vieron ni lo pudieron oír. Bienaventurados sois. Entonces, al saber que fueron lavados nuestros pecados, al saber que por la justicia de Jesucristo que nos fue imputada, ¿por qué? Porque su vida nunca fue mancillada, su vida nunca fue degradada por el pecado. Él sufrió la afrenta, Él sufrió el dolor. En su juicio no se le hizo justicia. Por eso es que fue llevado como un cordero al matadero, pero fue llevado como un cordero al matadero que no abrió su boca, pero no cargando Él esa cruz por sus delitos, sino por los delitos de la humanidad, por los pecados de los hombres.
Por eso es que no abrió su boca, porque él sabía que estaba expiando los pecados de la humanidad toda, sufriendo en sí mismo el castigo de nuestros delitos y pecados. Pero ¿cómo sabemos que vivió una vida de justicia sin contaminación del pecado? ¿Por qué? Porque al tercer día resucitó. La razón por la cual resucitó es que él murió siendo justo, murió siendo santo. Y el castigo que recibió no lo recibió por sus pecados, sino por nuestros pecados. Los dolores que afrontó, la vergüenza que sufrió, no lo recibió por sus pecados, sino por nuestros pecados, porque decidió voluntariamente entregarse por amor a nosotros y sufrir en sí mismo el castigo de nuestros delitos y de nuestros pecados. Pero la evidencia de que él era sin pecado es que Dios le levantó victorioso de entre los muertos y en esa resurrección se llevó consigo mismo cautiva la cautividad, arrebatándole la llave del Hades y de la muerte al enemigo. Esa es la evidencia más grande. Por eso Pablo lo explica, que murió para nuestra redención y resucitó ¿para qué? Para nuestra justificación. Y al resucitar de entre los muertos victorioso, no solamente nos otorga Jesucristo, y este es el don. Este es el don de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente nos otorga el perdón al haber lavado nuestros pecados, sino que nos imputa su justicia como si fuera nuestra justicia. Nos imputa su justicia como si fuera nuestra justicia. Por eso es que somos hallados absueltos como si nunca hubiéramos cometido ningún pecado. Por eso es que somos declarados justos. Por eso es que somos declarados santos. Pero ¿cómo podríamos entender estas cosas si Dios no hubiera abierto el camino nuevo y vivo a través del velo de su carne? Si no pudiéramos ver la obra consumada en la persona de Jesucristo como hoy la vemos por medio de la exposición del Evangelio, no podríamos tener entendimiento de estas cosas, pero por la gracia de Dios, al haberse abierto ese camino nuevo y vivo a través del velo de su carne, nosotros podemos penetrar más allá y darnos cuenta y comprender que tenemos acceso con confianza a la presencia de Dios, porque un día hubo un hombre que se determinó, el cual vivió sin pecado, de cargar en sí mismo el castigo, sufrir en sí mismo el castigo por nuestros delitos y pecados. Mas Dios no dejó que ese hombre viera corrupción, sino que lo levantó victorioso de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sentándole a la diestra de su poder. Sentándole a la diestra de su poder, y ese hombre que es tan maravilloso no solamente nos lavó de nuestros pecados, sino que nos comparte de su justicia. Su vida se hace manifiesta por medio nuestro. Por eso yo le compartí a la mañana que uno de los pasajes que más me bendijo el año pasado es el pasaje que dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Si usted mira alrededor, todo el mundo quiere servirlo a Dios. Pero ¿qué dice? Yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida de rescate por muchos. Me bendijo mucho, ¿por qué? Porque a partir de ese momento dije: Señor, tú no quieres que yo te sirva, tú me quieres servir a mí y te quieres servir de mí para manifestarte a través de mí. Hay una diferencia muy grande entre que yo haga algo, lo cual me es imposible. ¿Qué puedo hacer yo para Dios? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Qué tengo para entregarle a Dios? No tengo nada. Sin embargo, Él tiene todo para dármelo a mí. Tiene todo el poder, tiene toda la fortaleza, tiene toda la sabiduría, tiene toda la gloria, tiene toda la honra. Y Él puede servirme a mí y servirse de mí para manifestarse y darse a conocer a otros. Hay una diferencia muy grande.
entre el querer hacer algo para Dios y que Dios lo sirva a uno y se sirva de uno para manifestarse y darse a conocer a otro. Porque cuando nosotros manifestamos que lo que se hace notorio no es nuestro, sino es del Señor, ¿para quién es la gloria sino para Él? ¿Quién es el que recibe la alabanza? El Señor. Sin embargo, ¿cuántas personas están llenas de orgullo, de vanagloria dentro de las congregaciones por todos los logros que han tenido, por todos los éxitos que han tenido y nunca comprenden o dejaron de comprender? Tal vez no digo que fue siempre así, pero a veces el éxito lo marea a uno de tal manera que cree que es por sí mismo, por su constancia, por su perseverancia. Algunos dicen estas rodillas, los días de ayuno, de sacrificio. Y no son otra cosa más que como un Nabucodonosor más, que cuando pasaba por los jardines de Babilonia dijo: qué maravilla todo esto, y ha sido hecho por mi poder. Todavía estaba la palabra en su boca cuando le fue quitada la cordura y fue arrojado al campo durante 7 años. Habitar en el campo como una bestia, al punto tal que aún su contextura física y ciertas cuestiones de su mismo cuerpo lo hacían verse como una bestia, hasta que recobró la cordura y alzó los ojos y dijo: ahora me doy cuenta que tú eres el Señor, y por ti es que están los reyes de pie o caen, y tú eres el que reina. Y ahí fue devuelto al trono y al poder. ¿Quién puede hacer que vuelva un loco que durante 7 años anda vagando en el campo como una bestia? ¿Quién confía en un reino tan exitoso como el reino de Babilonia a un loco que está 7 años? Cayó y nunca más. El único que puede hacer volver a alguien así, a un lugar de tal autoridad, es Dios. Y ese es un ejemplo para nosotros. Hermanos queridos, qué gloria poder ver ese velo abierto a través del cuerpo del Señor Jesucristo y ver que no era solamente un hombre, era el Hijo de Dios, que no era un profeta más, como algunos decían, ¿no? Cuando le preguntaban: ¿qué dice la gente acerca de mí? Y unos dicen que eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que eres Elías, otros dicen que algún profeta de los antiguos. ¿Y ustedes qué dicen? Y ahí Pedro dijo: tú eres el Cristo de Dios. Bienaventurado Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué era lo que tenía delante de él? La carne y la sangre. Pero ¿por qué pudo ver más allá de la carne y de la sangre del Señor? Por la revelación de Dios. Así también nosotros podemos mirar más allá de la carne, del cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo por la revelación de Dios. ¿Sabe cuánta gente se queda en la cruz, estancada ahí? Fíjese, es tan común. ¿Cuántos templos están adornados con crucifijos y el Señor yaciendo de ese crucifijo? Y quedaron estancados ahí, no pasaron al otro lado. ¿Qué quiere decir? Que todavía recuerdan que ese hombre yace en esa cruz. Y siguen confesándose, que por su culpa, y no pueden avanzar. Están como Israel en el desierto. Solamente cuando se mira más allá de ese cuerpo de carne y se ve la obra consumada y se le ve a Cristo resucitado bajo el entendimiento que Dios da, como compartíamos días pasados, que entonces el Señor abrió los entendimientos ¿para qué? Para que comprendieran las Escrituras. Allí en el Evangelio de Juan le habían visto, oían a los testigos de los que iban camino de Emaús, le habían oído a Pedro, pero aun cuando estaba en medio de ellos estaban inquietos, decían: ¿qué es? Es un espíritu. Le dijo: vengan, toquen, vean, palpen. Un espíritu no tiene carne, no tiene hueso. ¿Tienen algo de comer entre vosotros?
y ahí abrió los entendimientos de ellos para que entendieran las Escrituras, que debía de cumplirse lo que estaba escrito acerca del Mesías, que tenía que padecer y luego resucitar. Cuando le fue abierto los entendimientos, miraron más allá del cuerpo de carne y pudieron ver la obra consumada y pudieron ver la justicia de Dios que les era imputada. Y pudieron tener la revelación del Evangelio para ir y anunciarlo al mundo todo. Por eso qué glorioso es poder mirar más allá y entrar con confianza a la presencia de Dios. Hermanos, que la meditación de la palabra de este día nos lleve a que podamos reflexionar en la obra consumada de Jesucristo y que no nos quedemos mirando como tantos miran al cuerpo yaciendo en una cruz, sino que podamos ver la obra completa, que Cristo vivió en justicia, que Cristo resucitó siendo declarado absuelto, justo, que Él no murió por sus pecados, sino cargando los pecados de la humanidad. Y selló el pacto, el nuevo pacto, en su sangre, para presentarnos delante de Dios sin mancha, sin defecto, sin arruga, como una virgen ataviada para ser desposada. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Una obra completa, hermano, no dejado al azar ni en la voluntad de los hombres, sino llevada adelante por medio de su Hijo y consumada en la cruz del Calvario. Por eso nunca va a estar en manos de un hombre la redención, nunca va a estar en manos de un hombre el que por sus medios pueda ser salvo, ya que por obras ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Por eso, hermano querido, qué maravilloso es poder ver a través del velo de la carne de Cristo y ver la obra consumada. Que la reflexión y la meditación de esta palabra nos lleve a ensanchar nuestro corazón y a gozarnos en presencia de Dios, viendo y entendiendo la obra que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo y que le ha placido el revelárnoslas a nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte, Señor, siendo que estábamos ajenos a esta vida, siendo extranjeros, Señor, siendo ajenos, Señor, al pacto y a las promesas? Tú nos has hecho cercano mediante el cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio y se entregó por nuestros pecados, pero se levantó por el poder de Dios, manifestado, Señor, en justicia, manifestado en verdad, Señor, para que hoy no solamente pudiéramos recibir, Señor, el perdón de nuestros pecados, sino también el don de una vida que es inmarcesible, incontaminable e indestructible, Señor, lo cual es la vida eterna que nos has otorgado mediante el creer a la palabra verdadera del Evangelio, habiendo recibido las arras de esta herencia, el sello de la posesión adquirida hasta el día de la redención completa, dándote gracias, Señor amado, por cuanto que te has complacido en hacerlo así y en revelárnoslo a nosotros, por medio del Señor Jesucristo. Y la iglesia puede decir amén, amén, alabado sea el nombre del Señor, alabado y santo sea su nombre, alabado y santo sea su nombre. Vamos a alabar el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,